La profecía del anticristo es un tema que sacude muchas almas, tanto de cristianos como no cristianos. Y el primer interrogante es, ¿ya está cerca su llegada? Préstale atención al siguiente relato. El anticristo o un falso Cristo. Una de las interpretaciones más sólidas y ampliamente sostenidas en el campo de la escatología futurista es que el primer jinete del Apocalipsis, capítulo 6, representa al anticristo, o al menos a un falso Cristo, una figura que imita a Jesucristo en apariencia, pero cuya naturaleza es completamente contraria a él. Esta visión es defendida por renombrados expositores bíblicos como John Walvoord, David Jeremiah, John MacArthur y otros intérpretes del futurismo escatológico. Lo que hace particularmente convincente esta postura es que el jinete aparece sobre un caballo blanco, al igual que Cristo en Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Sin embargo, las diferencias clave en los detalles del texto revelan que este no es Cristo, sino su parodia satánica. El jinete lleva un arco, no una espada afilada que sale de su boca, como en la visión de Cristo glorificado, y se le da una corona a Estéfanos, no una diadema real como las que lleva el verdadero Rey de Reyes. Además, él no juzga con justicia, sino que sale venciendo y para vencer, una expresión que denota ambición progresiva de dominio global, no redención. John Walvoord dijo, este primer jinete es mejor entendido como el anticristo, el falso Mesías. Él aparece al principio de la tribulación con promesas de paz, y es por eso que monta un caballo blanco. Pero su objetivo es el control total del mundo, lo cual queda claro al considerar la secuencia de los sellos. Fin de la cita. El teólogo David Jeremiah dice, el anticristo no vendrá como una bestia temible al inicio, vendrá como un líder carismático, portando paz, soluciones políticas y promesas de unidad. El caballo blanco simboliza su engañosa apariencia de justicia. Por su parte, John MacArthur dice, este no es Cristo, este es un falso Cristo, un impostor. Todo en el Apocalipsis capítulo 6 indica que este jinete introduce la tribulación con una falsa paz, como se describe en Daniel capítulo 9, verso 27, y Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Por lo tanto, esta postura, que es la más acertada y coherente, enseña que el primer sello abre paso al surgimiento del anticristo, no en su fase final de tiranía, sino en su primera etapa de seducción y engaño. Él traerá una paz superficial, un orden mundial aparentemente justo, pero que rápidamente se convertirá en el escenario del mayor conflicto espiritual y físico de la historia. Este jinete es un usurpador, no es el Mesías, sino su copia diabólica, y su aparición marca el inicio formal de los juicios apocalípticos que se desatarán sobre la tierra. Ahora bien, analicemos el pasaje bíblico, exposición palabra por palabra para comprender. En primer lugar dice, y miré, y he aquí un caballo blanco. En el contexto bíblico y cultural del mundo antiguo, el caballo era una imagen poderosa, cargada de significados militares, imperiales y simbólicos. En las escrituras hebreas, el caballo no era un animal común entre los israelitas, quienes en su mayoría eran pastores o agricultores. La ley mosaica incluso desalentaba la multiplicación de caballos, como en Deuteronomio capítulo 17, verso 16, donde se advierte que el rey no debía aumentar para sí caballos, ni hacer volver al pueblo a Egipto para adquirirlos, pues representaban dependencia militar más que confianza en Dios. En el Antiguo Testamento, los caballos estaban ligados a los ejércitos enemigos, como Egipto o Babilonia, quienes los usaban con sus carros de guerra. Por ejemplo, Salmo capítulo 20, verso 7 dice, estos confían en carros, y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Esto establece una contraposición entre la confianza humana en el poder militar y la confianza espiritual en Dios. Sin embargo, en el mundo greco-romano, el caballo tenía una connotación diferente. Era símbolo de majestad, rapidez, dominio y superioridad imperial. En especial, los caballos blancos eran considerados nobles y reservados para los momentos de gloria. En tiempos de Juan, la imagen de un jinete sobre un caballo blanco evocaba los desfiles triunfales romanos.
Cuando un general regresaba victorioso de una guerra autorizada por el Senado, se le otorgaba un triunfus, un desfile oficial en Roma. El general desfilaba por las calles en una cuadriga o un corcel blanco, vestido con ropas doradas o púrpuras y con la corona de laurel, recibiendo vítores como Salvador de la Patria. Era el máximo honor militar y quedaba grabado en la mente del pueblo como una imagen de autoridad, gloria y dominio. El caballo blanco, por tanto, era un símbolo inequívoco de poder imperial legítimo, pero también de la idolatría política y del culto al hombre que el imperio promovía. Esta era una amenaza latente para los cristianos que confesaban que solo Cristo es Señor, Kyrios, en oposición al lema imperial: César es Señor. En Apocalipsis, el color blanco aparece 15 veces y casi siempre asociado a lo celestial, santo o puro. Las vestiduras de los redimidos, el trono de Dios, el caballo de Cristo glorificado. Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Pero en este caso, el simbolismo es ambivalente. El caballo blanco no garantiza santidad auténtica, sino apariencia. La Biblia nos advierte que no todo lo que brilla es divino. En 2 Corintios capítulo 11, verso 14 dice: «Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz». El caballo blanco es una imagen perfecta del engaño piadoso, una conquista disfrazada de redención. En segundo lugar, se nos dice: «Y el que lo montaba tenía un arco». Esta imagen no debe pasarse por alto. El arco en griego, toxón, es un símbolo cargado de connotaciones culturales, militares y espirituales en el mundo antiguo. A lo largo de la historia bíblica y grecorromana, el arco no solo era un arma de guerra, sino también una herramienta de presión, intimidación y poder a distancia. En este versículo, el hecho de que el jinete tiene un arco, pero no se mencionan flechas, ha llamado poderosamente la atención de intérpretes a lo largo de los siglos. Es visto como el poder latente, el arco sin flechas. Este silencio sobre las flechas no es un accidente literario. El texto cuidadosamente menciona que el jinete posee un arco, pero no está en uso. No hay disparos ni tensión de batalla. Esto ha llevado a muchos estudiosos como John Walvoord y George Eldon Ladd a interpretar el pasaje como una conquista no militar directa, sino de carácter político, ideológico o diplomático. El arco se convierte así en símbolo de amenaza potencial, de poder contenido, una intimidación velada más que una guerra abierta. El historiador romano Tácito, en sus anales, describía cómo ciertas tribus enemigas usaban el arco como instrumento de presión psicológica. Su sola presencia generaba temor en el campo de batalla, pues representaba un ataque potencial desde la distancia, sin necesidad de enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Esta idea se traslada perfectamente a la fase inicial del anticristo. Ahora bien, los partos, arqueros legendarios y caballos blancos. Una de las conexiones más poderosas para entender esta imagen viene del mundo oriental. El Imperio Parto, siglos 3 antes de Cristo y 3 después de Cristo, ubicado al este del Imperio Romano, en la región de Persia. Los partos eran temidos por su destreza con el arco. Eran expertos jinetes, capaces de disparar flechas mortales incluso mientras galopaban de espaldas en la famosa táctica del tiro parto, una maniobra temida en todo el mundo antiguo. El historiador romano Casio Dión y el griego Plutarco relatan cómo los partos derrotaron a ejércitos romanos en batallas claves, como la desastrosa derrota de Craso en Carras en año 53 a.C., usando exclusivamente arquería montada. Su uso del caballo blanco en procesiones de victoria y su asociación con el arco era conocido en todo el mundo romano del siglo I. Cuando Juan escribe el Apocalipsis, esa imagen aún estaba viva. Aunque los partos ya no estaban en su apogeo, el miedo a Oriente persistía. El lector del siglo I, al leer que un jinete aparece sobre un caballo blanco, con un arco, pero sin necesidad de flechas visibles, recordaría de inmediato la manera en que los partos derrotaban a ejércitos sin enfrentamientos directos, usando solamente presión, estrategia y distancia. El jinete del Apocalipsis no necesitaba ser presentado como un asesino inmediato. Bastaba que llevara un arco y montara un caballo blanco para que cualquier lector entendiera: este no es Cristo,
Este es un conquistador. Y su arma no es solo violencia, sino la ilusión del poder legítimo. Una conquista sin guerra directa. Imagen del anticristo diplomático. El anticristo, según la escatología futurista, no se revela inmediatamente como una figura tiránica. Según Daniel capítulo 9, verso 27, él confirmará un pacto con muchos por una semana, lo que implica una etapa de aparente diplomacia y paz. Este jinete se presenta al inicio con poder en la mano, el arco, pero no en acción. Es una conquista ideológica, religiosa y política, no mediante espada ni fuego, sino por persuasión, seducción y falsa unidad. El teólogo David Jeremiah escribe: este jinete no trae paz verdadera, sino una falsa seguridad. Su arma, el arco, no está activa, porque su guerra es de palabras, tratados y alianzas. Esta es la primera fase del anticristo, la del pacificador global, el gran unificador. Fin de la cita. Por lo tanto, la frase «tenía un arco» es una imagen maestra del poder oculto y el engaño bien diseñado. El arco, símbolo de la amenaza distante y el control sin violencia directa, representa perfectamente la estrategia del anticristo en sus primeras etapas. Ganar sin disparar, controlar sin matar, unificar sin oprimir, hasta que sea el momento de revelar su verdadera intención. Los lectores del primer siglo, conscientes del temor que inspiraban los partos y familiarizados con el simbolismo imperial, habrían entendido que este jinete no era un libertador. Era una sombra vestida de blanco, un arma lista pero aún sin usar, una señal de que el juicio estaba comenzando, no por la guerra, sino por el engaño. Este arco entonces no es un arma de salvación, es la promesa silenciosa del conflicto que vendrá. En tercer lugar, se nos dice, y le fue dada una corona. La frase es breve, pero carga una profundidad teológica, espiritual y profética inmensa. Esta corona es una de las claves que desenmascara al jinete del caballo blanco. Su victoria no es soberana, su gobierno no es eterno, su poder no es propio, le fue dado. En el mundo grecorromano, el estéfanos era una corona de laurel o ramas tejidas, entregada al vencedor en los Juegos Deportivos, como los antiguos Juegos Olímpicos, a soldados que regresaban de una campaña victoriosa, o incluso como señal de honor cívico en festividades. No era una corona real, sino un reconocimiento honorario o ceremonial, limitado en duración y autoridad. En contraste, los reyes verdaderos, los emperadores y los dioses del panteón romano, usaban la diadema, una corona de rango soberano. La diferencia entre estéfanos y diadema es crítica. El primero es temporal y otorgado por otros, el segundo es inherente al rango real. Este jinete, entonces, no viene como un emperador soberano, sino como un líder elevado por otros, honrado por su aparente habilidad para traer orden. No es el rey de reyes. Es una figura favorecida por la voluntad humana y permitida por la soberanía divina. La pregunta es, ¿quién le da la corona? ¿De dónde proviene su autoridad? El verbo griego es edote, le fue dada, voz pasiva, sin agente directo nombrado, lo que en la literatura profética muchas veces indica permiso divino. En términos bíblicos, esto se alinea con cómo Dios permite que gobernantes, aún injustos, se levanten para cumplir su plan, como ocurrió con Faraón, con Nabucodonosor, con Ciro, con Tito y otros. Aun cuando estos reyes actuaron en rebelión, Dios los usó soberanamente como instrumentos de juicio o disciplina. En Romanos capítulo 13, verso 1 dice, «No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas». En Daniel capítulo 2, verso 21 dice, «Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes». Esto implica que la autoridad que se le da al jinete viene en última instancia de Dios, pero no como aprobación, sino como instrumento de juicio. Dios le entrega el dominio como parte del castigo a un mundo que ha rechazado la verdad. Pero en el plano visible, la autoridad le será dada por los hombres. Esto lo vemos claramente en la profecía escatológica del anticristo. Ahora, ¿cómo recibirá el anticristo su autoridad, según la profecía? Será por seducción política y diplomacia. En Daniel capítulo 8, verso 25 dice, «Con sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos».
Su ascenso no será por guerras directas al principio, sino por estrategias políticas, acuerdos, alianzas y manipulación ideológica. En Daniel capítulo 9, verso 27 se nos dice: «Y por otra semana confirmará el pacto con muchos». El anticristo sellará un acuerdo de paz global, probablemente con Israel y otras naciones, lo que consolidará su posición como líder mundial aceptado. Otra de las maneras será por adoración y entrega voluntaria de los reinos. En Apocalipsis capítulo 17, verso 13 dice: «Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia». Los 10 reyes o naciones principales del fin le entregarán su autoridad, no por conquista, sino por admiración y necesidad. Esto revela que el ascenso del anticristo no será impuesto al mundo, sino que el mundo lo aclamará. En Apocalipsis capítulo 13, verso 4 dice: «Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?». Este texto confirma que Satanás será la fuente espiritual detrás del anticristo, pero los hombres serán los que lo acepten y lo eleven. La autoridad que el jinete recibe es triplemente permitida: por Dios, como juicio; por Satanás, como respaldo espiritual falso; por los hombres, como anhelo de un salvador mundano. Por lo tanto, la corona dada al jinete del caballo blanco no es símbolo de victoria celestial, sino de permiso judicial. Es una autoridad prestada, no ganada; permitida, no legítima; otorgada por Dios como juicio, por Satanás como engaño, y por los hombres como autoidolatría. Y así comienza la tribulación, con la exaltación del falso Salvador, pero su corona es temporal, porque pronto el cielo se abrirá otra vez, y el verdadero jinete, el fiel y verdadero, vendrá con muchas diademas, y con justicia a juzgar y guerrear. Por último, se nos dice: «Y salió venciendo y para vencer». Esta declaración es una de las más densas teológicamente dentro del versículo, y marca el clímax de la descripción del primer jinete. La frase en griego está compuesta por 2 partes clave: el participio presente, nikon, que significa venciendo o conquistando, y el subjuntivo aoristo, nikese, que se traduce como para que venza o a fin de vencer. El nexo ina introduce un propósito. No solo está venciendo, su objetivo es conquistar completamente. Este tipo de estructura verbal sugiere una acción progresiva, intencional y dirigida hacia un fin. No se trata de una victoria pasada ni de una victoria momentánea. Se trata de un proceso de expansión, una estrategia de largo alcance, como si el jinete tuviera una agenda mundial cuidadosamente planeada. Sale de escena no como un vencedor ya consolidado, sino como uno que inicia su marcha triunfal con pasos estratégicos. Su conquista no es explosiva, sino creciente, seductora y sistemática. Así será. La conquista del anticristo. Avance por etapas. Este lenguaje encaja perfectamente con la descripción escatológica del anticristo, quien no se manifiesta inmediatamente como un tirano, sino que va ganando terreno con apariencia de justicia. Primero conquista las mentes, luego las ideologías, después las alianzas políticas y finalmente las naciones. Tal como explica John Walvoord, la expresión «venciendo y para vencer» refleja un avance gradual del poder del anticristo. No inicia con guerra abierta, sino con diplomacia, carisma y falsa unidad. Su victoria es tolerada, incluso celebrada hasta que se revela su verdadera intención. También el erudito George Eldon Ladd observa que esta es una victoria que Dios permite, no porque sea justa, sino porque forma parte de un juicio divinamente ordenado. Es el cumplimiento del principio bíblico de Romanos capítulo 1. Dios los entrega a sus propios deseos. Este jinete, en la interpretación escatológica, no solo dominará con políticas, sino con influencia espiritual falsa. Apocalipsis, más adelante, hablará de una religión mundial que se une a un sistema político bestial. Esta conquista incluye la sustitución del evangelio por un falso mensaje de paz, inclusión y unidad sin verdad. El uso del participio presente nikon implica una conquista actual, activa, en desarrollo, que todavía no ha terminado. Esto es vital para comprender el drama profético. El jinete sigue cabalgando hoy. Aunque aún no ha llegado al punto de máxima manifestación, su influencia ya se siente en las estructuras culturales,
políticas y religiosas del mundo. Se infiltra lentamente, pero con eficacia. No es una conquista santa, sino un juicio permitido. Este punto es fundamental. El jinete no actúa con poder redentor, ni con justicia divina. Dios no lo envía para salvar, sino para juzgar. Como en el caso del rey Nabucodonosor, a quien Dios llamó mi siervo en Jeremías capítulo 27, verso 6, este jinete es un instrumento de disciplina, no de bendición. David Jeremiah comenta: este jinete es la forma en que Dios responde a un mundo que ha rechazado la verdad. Les envía una mentira. Es un juicio disfrazado de esperanza, una conquista que el cielo permite para que la humanidad beba hasta el fondo la copa de su propia rebelión. Fin de la cita. Por lo tanto, el inicio de la gran seducción global, la frase «venciendo y para vencer», describe un proceso de dominio progresivo que inicia con persuasión, se consolida con diplomacia, se enmascara con justicia y culmina con esclavitud. Este jinete no trae paz verdadera, sino una paz falsa, temporal, mundialmente aceptada pero espiritualmente vacía. Es el anticristo en movimiento, el caballo blanco del engaño, cabalgando no con la espada de la verdad, sino con la política del consenso. Y lo más impactante es esto: todo el mundo lo recibirá con aplausos, porque su conquista será suave, razonable, bella y letal. En resumen, el caballo blanco no anuncia al Salvador, anuncia la gran mentira. Es el emblema de una paz fingida, la promesa seductora de un mundo unido, pero sin verdad. Sobre él cabalga el anticristo, no con espada, sino con un arco sin flechas, poder sin guerra, conquista sin sangre, dominio con sonrisa y diplomacia. Se le da una corona, no legítima, sino concedida por los hombres, un símbolo de autoridad usurpada, porque su trono no desciende del cielo, sino que emerge de la rebelión humana. Y así, sale venciendo y para vencer, avanzando lento, envolvente, irresistible. No conquista ciudades, conquista conciencias, no destruye templos, los llena de idolatría. Este no es el Cristo, es su falsificación más peligrosa. El juicio ha comenzado, y el mundo ciego por su brillo blanco aplaude al jinete que cabalga hacia la perdición. Así llegamos al final de este estudio. Esperamos sinceramente que cada palabra haya sido de edificación para tu vida, y que el Espíritu Santo haya traído luz y discernimiento a tu corazón. Mis hermanos, la palabra es clara. Aquí nos dice en 1 Juan 2:22, ¿y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo, el que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. Estamos esperando, como dice el relato, que el anticristo venga en esa figura extraña cuando ya hay demasiados anticristos que se han dejado llevar y guiar por el camino de perdición. Y de esta manera, cuando tú niegas que Jesús es el Cristo, automáticamente separas un cupito en el lago de fuego y azufre. Por lo tanto, arrepiéntete, acepta al Señor como tu único y amado Salvador, ahora que estamos en los tiempos que aún Dios nos ha dado, que es de gracia. Recuerda que Cristo te ama.